Hola, buenas tardes a todos. Vamos a seguir con la sesión de hoy. Como sabéis, son 3 mesas las que están organizadas. Empezaremos con la primera mesa, que es accesibilidad con enfoque de género en los entornos. Y al hablar de los entornos tenemos que hablar de habitar esos entornos, de habitar el lugar, ¿no? Y cuando hablamos de habitar, va más allá de la realización de nuestras actividades cotidianas o ordinarias, prácticas del día a día. Estamos hablando de otras cosas como nuestros afectos, nuestras identidades, el sentido de pertenencia a ese lugar, ¿no? Todas esas cosas nos habitan en el día a día, ¿no? Recordando una frase de Palasma, un arquitecto finlandés, decía que el acto de habitar es el medio fundamental en que uno se relaciona con el mundo. Nos relacionamos en el entorno, en los entornos físicos que vivimos, ya sea el de nuestra vivienda, de nuestro barrio, el trabajo. Bueno, hoy en día habría quien nos diría que nos relacionamos más por las redes sociales, ¿no? Pero el entorno sigue teniendo una importancia vital en nuestras vidas. Por eso hoy nos hemos reunido aquí para hablar de la accesibilidad con enfoque de género en los entornos accesibles, entornos inclusivos, ¿no? Bien, tenemos 3 invitados en esta mesa. Os voy a ir presentando a cada uno de ellos y irán interviniendo en el orden en que les voy a presentar. Primero teníamos, y veréis en el programa, que venía Miren Vives, que es arquitecta y socia directora de Proyecta Urbes. Miren no va a poder estar con nosotros, se ha disculpado por asuntos familiares, pero va a estar Patxi Galarraga, perdón, creo que lo he dicho bien, ¿no?, que es su socio también de Proyecta Urbes, y que nos contaban cómo ellos, a partir de un proyecto de apartamentos en Lanzarote, se dieron cuenta de la importancia que tenía contemplar aspectos como la infancia, el envejecimiento, la mujer, y entonces que a partir de ese momento empezaron a estudiar estos temas que cobraron interés para ellos. Fijaros que fueron en un entorno como es la vivienda, ¿no?, lo que despertó este interés. A partir de ahí pues han trabajado en promover ciudades y barrios más saludables y equitativos, ¿no?, a través de diagnósticos y proyectos basados en el impacto de los entornos construidos en la vida cotidiana de las personas. Bueno, pues luego nos contará con más detalle todos estos aspectos a tener en cuenta en relación al diseño de los entornos. En segundo lugar, tenemos a Montserrat García. Ella es miembro de la Junta Directiva, referente en accesibilidad de la Federación ECOM, ¿vale? Dice que lleva muchos años, Montserrat, trabajando en el sector asociativo y en movimientos feministas, ¿no?, también de vida independiente, de defensa de la movilidad sostenible, con proyectos multidisciplinares, tanto en intervención social directa como en el fomento de la participación ciudadana, ¿no? Nos cuenta también que, bueno, pues como miembro de la Junta Directiva de la Federación ECOM, pues forma parte, la Federación ECOM pues está formando parte de diferentes consejos de movilidad, del patronato de la Fundación TMB, del Consejo de Accesibilidad de la Generalitat de Cataluña, del Consejo Social del FGC. Quiero destacar que hace un año, el año pasado, en el 2021, pues fue reconocida como persona de renombre ciudadano para formar parte del Consejo de Ciudad del Ayuntamiento de Barcelona. Así que luego, en segunda, nos hablará Montse. Bien, y por último tenemos a Rosana Rodrigo, que está aquí a mi izquierda. Es una mujer sordociega y ella nos va a hablar principalmente de su experiencia, de cómo se vive desde la sordoceguera pues, en los entornos que tenemos en el día a día, ¿no? Ella es representante de la Comisión de Accesibilidad de FASOCIDE y, como siempre, vosotros sabéis que en el CEAPAT siempre queremos conocer y ser, de alguna manera, altavoces de las experiencias de las personas con discapacidad. Por eso hoy Rosana nos hablará de su experiencia vital
en el día a día. Y con esto, pues paso la palabra a Patxi Galarraga, para que nos cuente su experiencia en el diseño de entornos accesibles con la perspectiva de género. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a vosotras, a vosotros por habernos invitado a participar aquí. Bueno, os traslado las disculpas de parte de Miren, no va a ser imposible estar. Somos compañeros de trabajo y de vida, o sea que más o menos yo creo que aceptaré a transmitir lo que ya había preparado para hoy. Os comparto una presentación. Patxi, perdona, ¿puedes hablar un poquito más alta? Perdona que te interrumpa, pero creo que aquí te estamos oyendo un poquito bajo. Si puedes hablar un poco más alto, gracias. Sí, muy bien. ¿Ahora me oís mejor? No. Muy bien. Sí, ahora sí. Vale. Perdón, ¿eh? Vale, hablo así un poco más alto. Os comparto pantalla, la presentación. Entiendo que tengo un cuarto de hora, o sea que me ciño al tiempo. Allá va. ¿Estáis viendo la presentación? Espero que sí. 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 Sí, lo tenéis. Muy bien. Bueno, este es el marco va a ser este. Miren, es arquitecta, yo soy arquitecto. Desde esos sesgos os hablamos. No tenemos discapacidades. A alguien cuidamos en situación de discapacidad, pero bueno, no nos ocupa demasiado tiempo, pero tenemos un conocimiento más bien profesional del tema. Ese es uno de los sesgos, ¿eh? El otro, que somos arquitectos. 3, que hablamos desde Euskadi, entonces igual en la terminología alguna palabra tiene un significado diferente igual en los entornos en los que nos movamos, pero bueno, esperemos que seáis generosos en el uso de nuestras palabras. Nos dedicamos sobre todo a la accesibilidad y al género, cada uno por su lado, pero alguna vez hemos conseguido que algún ayuntamiento o el propio gobierno vasco haya solicitado nuestro trabajo, en el cual pues explícitamente hubiera que incorporar los dos enfoques. Nosotros implícitamente siempre lo intentamos, porque si no ya sabemos que el pastel no estaría completo. No, tenemos claro que tiene que ser con perspectiva de género. Aparecerán 4 ideas a lo largo de la presentación, y las 4 ya me gustaría que las viéramos como objetivo o criterio. 1, superar el marco de mínimos que establece el reglamento, que decimos el reglamento, pero en España tenemos, pues no sé, supongo que 17 más 1, más 2, más 3, bueno, en toda esa maraña de reglamentos, a los arquitectos, a las arquitectas, nos cuesta soltarnos respecto del mínimo reglamentario. Bueno, por un lado, habría que cumplir por lo menos con todo el reglamento, no estaría mal. Una vez cumplimos con el reglamento, el criterio que proponemos es superemos el marco de mínimos. Y con eso estaremos seguramente permitiendo la entrada de la perspectiva de género. Por otro lado, incorporar la seguridad en la experiencia urbana, me ciño totalmente ahora a la experiencia urbana, incorporar la cuestión de la seguridad. Es una especie de línea roja que hoy, por lo menos, tenemos que ofrecer esa seguridad en la percepción del entorno. Lo tenemos que percibir como un entorno seguro. Porque si no, estamos limitando nuestra autonomía. Estamos hablando de autonomía personal en el acceso al espacio y a los recursos distribuidos en un territorio. Si yo no percibo un entorno como seguro, me estaré limitando, ¿no? Esa cosa de se nos prohíben o se nos limitan el acceso a determinados espacios, y por otro lado, cuando incorporamos esta medida de la seguridad, pues de alguna manera nos limitamos el acceso a determinados espacios. Terminar con esa cuestión. Por tanto, nos parece que hay que incorporar también esta cuestión de la seguridad en el uso del espacio urbano. Tercero, incorporar los cuidados. Eso no hace falta ni siquiera explicarlo, ¿verdad? Algún matiz habrá y lo profundizo. Y por último lado,
Incorporar la transversalidad en la toma de decisiones en los organismos, sea un ayuntamiento, un ente local o sea el que sea. Incorporar la transversalidad. No solo urbanismo debería tomar decisiones dentro de casa, siendo casa la entidad. Incorporar también la participación, es decir, en esa toma de decisión, en esas tomas de decisiones también tiene que participar la ciudadanía. Toda, pero especialmente más directamente afectada por una intervención que pueda suponer una mejora de la accesibilidad en determinado barrio, entorno o lo que sea. Entonces, estos criterios van a estar apareciendo una y otra vez. Avanzo, que si no me quedo atrás. Para nosotros es importante entender que una arquitecta municipal, por ejemplo, es un agente de salud. Entender eso, que es un agente del ámbito sociosanitario, que en su toma de decisiones decide cómo van a ser los entornos y por lo tanto determinantes sociales de la salud, determina la salud o los malestares de la población. Y especialmente, por lo que nos toca ahora, pues determinará en gran medida pues, el bienestar o el malestar de, por ejemplo, colectivos en situación de discapacidad o de dependencia. Vale, tenemos un diagrama de la capacidad funcional que estáis viendo, ¿no? Este es el que se maneja en el ámbito sociosanitario, es decir, a la izquierda del diagrama lo que estáis viendo es, a lo largo de la vida de una persona, pues, oye, cuando naces estás por debajo del umbral de discapacidad, no te puedes manejar con el entorno, ¿verdad? Porque sabemos, no tenemos ni fuerza ni el tamaño suficiente para manejarnos con un mundo para el cual el entorno no está preparado. Digamos que, bueno, según avanzamos en nuestra vida, pasamos por encima del umbral de discapacidad, los que hayan pasado, ¿entendéis? Es un marco teórico. Digamos que se pasa por encima hasta que empezará una especie de deterioro. Eso, digamos, si son personas sin discapacidades en el nacimiento, bueno. Los agentes del ámbito sociosanitario lo que entienden es que su labor es que cada una de las personas que formamos parte de esa sociedad tengamos un deterioro lo más suave posible y no caigamos por debajo del umbral de discapacidad. Es lo que hacen. Uno a toda la población es lo que es su intento. Y en cambio, lo que nosotros intentamos transmitir a arquitectas, arquitectos, urbanistas y a todo el mundo es que esa línea magenta, roja, rosa, como la veáis, que se le han llamado umbral de discapacidad, la bajemos, es decir, consigamos entornos menos exigentes y habremos hecho una intervención poblacional, es decir, con una decisión bien tomada conseguiremos que haya más gente por encima del umbral de discapacidad. Cuando en un barrio ponemos un ascensor o dos ascensores, habremos conseguido que gente que está por debajo de ese umbral de discapacidad pase a estar por encima. Esa es un poco la idea. La urbanista o la arquitecta municipal como agente de salud. En ese sentido, la palabra nos parece curiosa, y aquí aparece también la perspectiva de género. Cuando discutimos las palabras, te discuto que la palabra que uses sea umbral de discapacidad. No es umbral de discapacidad, es umbral de discapacitante. Claro, desde el capacitismo eso no terminamos de verlo. Si la discapacidad es una construcción social, esa raya, es decir, decidir que, bueno, este barrio, así como está, lo damos por bueno. Lo que hemos decidido es que la gente que queda por debajo de ese umbral de discapacidad, nos parece aceptable que un 10% de la población pues, no pueda manejarse con ese entorno. Pero tú, ¿desde qué posición eres capaz de tomar una decisión como esa? Superar el marco de mínimos en ese sentido sería la de construir entornos capacitantes, es decir, un buen entorno nos capacita. Por otro lado, nos parece importante entender desde qué situación está tomando decisiones las que la persona que está tomando esas decisiones. De nuevo volvemos a la arquitecta municipal, al urbanista, quien sea. Pues sospechosamente siempre se parece más a esta persona que vemos en el centro que a las que andamos ahí por la periferia. Se parece más. Tiene una especie de idea sobre qué debe ser un ciudadano medio. Desde los feminismos se dice, no existe el ciudadano medio. Los feminismos dicen, oye, ¿quién está haciendo la ciudad? ¿Quién está tomando estas decisiones? Y sobre todo, ¿para quién se está haciendo la ciudad? Tenemos unos diagnósticos muy torpes, no tenemos una asignatura de sociología en arquitectura o en urbanismo, no somos capaces de aplicar un poco de
conocimiento real de condiciones de vida en nuestras poblaciones. Y con eso nos encontramos, con ayuntamientos que no tienen un real conocimiento de cómo están impactando esos entornos en esas vidas. Los datos van a ser importantes, pero antes de los datos va a ser importante decidir a qué le damos valor. ¿Qué es importante? Aquello que consideramos que es importante, es tan sencillo como eso. ¿A qué le damos valor? En la planificación urbana, por ejemplo, en el diseño de los entornos. Pues mucho me temo que a la parte que veis en torno al círculo azul de ahí, pues el mundo productivo, el trabajo remunerado, el consumo. ¿Qué se nos olvida? O le damos menos valor, menos visibilidad, queda fuera del diagnóstico, no es construido como problema, por lo tanto no es atendido como tal. Vaya, pues la esfera reproductiva, los cuidados, el trabajo no remunerado, la casualidad, no es casualidad, sabemos todo lo que hay por detrás, pues desde una perspectiva de género lo que se pide es, oye, démosle el mismo valor. Y si lo hacemos en serio, cambiaremos la manera de trabajar, es decir, oye, esto no es un brindis al sol, ¿eh? Realmente vamos a darle el mismo valor, porque si se lo damos, empecemos. Por ejemplo, incorporando la seguridad. Bueno, tomamos criterios que, por ejemplo, se dan por válidos un marco que se propuso allá en Canadá ya hace como 25 años. Que un entorno esté mantenido, que esté limpio, que un entorno cuente con vigilancia natural, es decir, me ven, hay tiendas, hay ventanas, hay balcones, hay actividad, no son espacios monofuncionales que pueden estar de repente cerrados, sin gente, que pueda orientarme, que sea accesible la rotulación, que sea comprensible, que sea visible, contrastada con su tamaño, pero yo tengo que saber dónde estoy y por dónde tengo que ir, que tenga vías alternativas de escape, tratar muy especialmente los puntos de paso obligado. El acceso a un ascensor urbano puede ser una pasarela, el portal de mi casa, tengo que ir a ese sitio. Esta es la parte de seguridad que os hablaba en un principio. Aquí tenéis un ejemplo, un ascensor urbano en Bermeo. Vale, tiene unos años, porque si fuera esto hecho, si fuera reciente, ya sería totalmente de vidrio. Ver y ser vista, ¿os acordáis, no? Ver y ser vista. Pero si subo al barrio de arriba, es que tengo problemas. Es decir, tengo que pasar por ahí. He tratado bien este punto de paso obligado. Una vez desembarco en el barrio, digo, aquí estoy. ¿Por dónde tiene que ser? Tengo que ir por aquí. Allí al final, ¿qué hay? Aparte de la elección de los materiales que puede sufrir el vandalismo con más facilidad o menos y transmitir una idea de... Perdona, Pachi, te quedan 2 minutillos. Vale, tenemos que controlar el tiempo. Perdona. Sí, muy bien. La accesibilidad asistida, en la perspectiva de género, lo importante entonces sería, aparte de la seguridad, transmitir la siguiente idea. Así como la autonomía personal es el objetivo final, y lo tenemos claro, el deseable, la realidad es que en gran medida en el paisaje urbano lo que vemos es que la discapacidad se resuelve gracias a un segundo cuerpo. Son dos cuerpos lo que se están manejando en los entornos, sea urbano o sea en edificios. Eso pide otras dimensiones. El uso de un aseo muchas veces es acompañado, y el uso del espacio público también es acompañado. Y ninguna normativa nos lo está incorporando. Deberíamos terminar de incorporarlo de una vez. No lo estamos haciendo. Son dos cuerpos ocupan más. Es algo muy elemental, pero no lo estamos haciendo. Incorporar a la persona cuidadora es también incorporar perspectiva de género. ¿Quién está cuidando? Pues como se ha dicho antes, ¿quién está cuidando? Pues ya sabemos quién está cuidando. Entonces, el entorno urbano debería también incorporar las necesidades de la persona cuidadora, pero también los equipamientos. En un polideportivo se hace deporte, pero también va gente a trabajar, a cuidar a mi hija o a ayudar a mi madre. Me deberían atender. En ese sentido, los ejes de desigualdad en urbanismo y arquitectura que proponemos, aquí los veis, es una propuesta que hacemos en recordar. Los ejes de desigualdad no se interseccionan por acumulación, como decíais antes, no es que se suman los escalones, aquí se producen unas multiplicaciones. Tenemos dos, la de la discapacidad y la del género-sexo, que les tenemos especial cariño porque los dos tienen leyes por detrás. Y especialmente el de discapacidad, lo que tenemos son reglamentos, lo que nos permite pasar de necesidades a derechos. Para atender la desigualdad en urbanismo y arquitectura necesitamos anclajes de este tipo. La ley de igualdad nos ofrece un anclaje y la ley de accesibilidad un anclaje muy potente, porque gracias a ellos podemos convertir nuestras necesidades en derechos, que
que además exigirá medidas de acción positiva, porque cuesta que los tomadores de decisiones tomen decisiones de acción positiva, que es equidad, dar más a quien más necesidades tiene. Entonces, no es un objetivo muchas veces para nosotros, además de ser un objetivo, la accesibilidad es una herramienta para reducir las desigualdades en el acceso a los recursos en un entorno. Y ya es la última diapo, ¿eh? La participación y el desempoderamiento, las dinámicas de empoderamiento y desempoderamiento. La toma de decisiones, por ejemplo, en un plan de accesibilidad de un municipio, decimos, vale, hay que hacer esto, y esto, 8 actuaciones. ¿Por dónde empezamos? ¿Quién decide eso? Recordar, ¿quién hace la ciudad? ¿Quién decide por dónde se empieza? Bueno, pues aquí la participación es importante. Como decíais antes, es que no es una cosa solamente técnica. Aquí importa mucho cada uno qué experiencias tiene y cuál es su mochila, digamos. Por lo tanto, de necesidades a derechos también es pasar por aquí y decir, oye, mira, tengo derecho a toda la ciudad. Derecho a la ciudad no, a toda la ciudad. Y a las decisiones, las pequeñas y las grandes. Incorporar la perspectiva de género es también incorporar toda esta mirada. Pachi, por favor, esas decisiones. danos una conclusión porque el tiempo ha terminado. Muy bien. Simplemente superar el enfoque de mínimos, incorporar la seguridad, incorporar los cuidados e incorporar la participación. Eso sería. Pues muchísimas gracias. Yo creo que nos has dado 4 puntos claves que tendremos en cuenta. Vamos a dar la palabra a Montserrat. Por favor, Montserrat García, adelante. Bueno, ¿se me escucha? Uy, ahora mucho, perdón. Bueno, antes de nada, agradecer a las compañeras del CEAPAD pues contar conmigo, con ECOM, o sea, con nosotras, en realidad. Y bueno, para ceñirme un poquito a los tiempos, yo voy con temporizador. Bueno, he titulado también un poquito la presentación, ¿no?, de las mujeres con discapacidad en las transformaciones urbanas feministas, ¿no?, la práctica cotidiana desde el tejido asociativo, porque lo que os voy a compartir es un poco una serie de conocimientos y experiencias totalmente situadas desde lo que estamos haciendo nosotras. O sea, no son verdades universales, sino lo que estamos haciendo. Bueno, la parte de que estamos hablando, yo creo que el compañero Jesús y Pachi también nos han adelantado bastante cosas, ¿no? Realmente el entorno que nos rodea está pensado desde, bueno, es un urbanismo totalmente patriarcal, ¿no?, que refleja un poco de dónde se están pensando las cosas, quién las piensa, ¿no? Y aquí ponía un poco la imagen de, ¿os acordáis de Barbie Ken?, ¿no? Un poco es como Ken, ¿no? Un hombre joven que no le pasa nada, ¿no? Bueno, Ken es de plástico, nunca le pasa nada, ¿no? Que no tiene, ¿no?, tareas de cuidados, todo el tema económico también, que eso también influye, ¿no?, todas las tareas productivas, las terrazas, los coches, etcétera, ¿vale? Y como comentaba, ¿no?, el tema de la interseccionalidad, qué pasa cuando unimos diferentes ejes de opresión. Aquí es donde empezamos a conocernos, ¿no?, todas las compañeras que estaban trabajando en el urbanismo feminista con todas las compañeras que llevamos trabajando la accesibilidad universal, ¿no? El urbanismo feminista nos hablaba de poner en el centro de las ciudades la ciudadanía, las personas, sus vidas cotidianas, la diversidad, los cuidados, ¿no? Habla de espacios de convivencia, de diversidad, seguridad y igualdad de oportunidades. Y la accesibilidad universal, pues prácticamente va muy ligada, ¿no?, a la comprensión de espacios también seguros, ¿no?, que fomenten la autonomía, que garanticen los derechos de todas las personas de todas las edades, ¿no? Y la accesibilidad pues también posibilita esta convivencia en los entornos de esta diversidad que somos los seres humanos al final, ¿no? Bueno, ¿de dónde venimos?, ¿no? Aquí he puesto un poco de mapa de, bueno, para la gente que haga más de arquitectura, nuestras referentes, ¿no?, Jane Jacobs, pero para nosotras también es muy importante el trabajo de las compañeras de Colectivo Punsist, de las que hemos aprendido, seguimos aprendiendo muchísimo, de Juan Sari, que también son cooperativas de arquitectas feministas, ¿no? Y ponía pues aquí otros ejemplos de lo que hemos ido, ¿no?, estado implicadas, ¿no?, desde el Fórum Vecinal de Mujeres, ¿no?, del movimiento vecinal, de los congresos que estamos haciendo de transporte público es cosa de mujeres, desde la PTP, que es otra asociación, ¿no? Y luego también la parte del feminismo, yo he puesto solamente 2, las que eran para nosotras más, sobre todo Sole, que me hubiera encantado estar aquí, Soledad Arnau,
Entonces, bueno, lo que os enseñaré, ¿no?, ve un poco de unir estas dos partes, ¿no?, más todo el marco legal que también comentaba Patxi, ¿no?, desde las leyes normativas que tenemos a diferentes niveles del ámbito de igualdad de género. Los datos objetivos de desigualdad aumentada derivada de la interseccionalidad, y digo objetivos porque hay que ponerlos cada 2 por 3 para evidenciar, ¿no?, que dentro de la discapacidad hay desigualdad de género. Y, obviamente, nuestro gran marco, ¿no?, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Se está hablando también mucho del tema de los cuidados, ¿no? Aquí hacemos también referencia a Blanca Valdivia, de Colectivo Punsis, que además es de aquí de Madrid y de Vallecas, con lo cual más, ¿no? Pues como una de las referentes en el trabajo de esto, ¿no?, de la ciudad cuidadora. Y siempre a lo que hablábamos, ¿no?, pero nos preguntábamos, bueno, ¿dónde quedamos las mujeres con discapacidad en este debate, ¿no? Al menos en Barcelona se está moviendo muchísimo este tema, ¿no? Y es como, bueno, en la ecuación, nosotras, como mujeres con discapacidad, también tenemos que estar en ese debate, ¿no? Y aquí ponía una conclusión de un artículo que hicimos, ¿no?, que era, bueno, si las mujeres y las niñas con discapacidad no participan en igualdad en los procesos de elaboración de políticas públicas y normativa, ni en las acciones de reivindicación y negociación vinculadas desde las entidades y movimientos sociales, se niegan por partida doble sus derechos y se obvian sus necesidades. Y esto es una realidad. Hay muchas cosas que Patxi también comentaba, ir más allá de la normativa. Cuando trabajamos en las normativas, las leyes, los decretos, al menos la parte que conozco yo de Cataluña, es un proceso de negociación en la que tienes que batallar mucho para que diferentes necesidades queden reconocidas. Eso no quiere decir que no exista la necesidad. El tema es que no está incluido en esa normativa, ¿no? Y obviamente también lo que comentaba Jesús, todo esto está vinculado también a los objetivos de desarrollo sostenible. Vale, si me embalo mucho, también me lo decís, porque hablo muy deprisa y quien esté subtitulando se va a acordar de mí. Bueno, ¿qué hacemos, no? Estamos trabajando a 2 niveles, ¿no?, que se retroalimentan, ¿no? Por un lado, unos proyectos específicos los últimos años, ¿no?, que abordan el urbanismo feminista y la movilidad con perspectiva de género, teniendo en cuenta pues, desde nosotras, ¿no?, con mujeres con discapacidad. Y luego también el trabajo en y desde la entidad, que también es la parte difícil, a nivel global y transversal. Vale, los proyectos específicos, que era parte también de lo que nos ocupaba hoy, ¿no? Bueno, creamos uno que es el Ecomovilízate, que de hecho la misión del proyecto no es la incorporación efectiva de la accesibilidad, la perspectiva de género a la sostenibilidad ambiental y la igualdad de oportunidades en las políticas públicas urbanas, ¿vale? Porque también desde ECOM, más allá, ¿no?, de acompañar las entidades, la base social, lo que hacemos casi todos los días es incidencia política, ¿no? Con lo cual lo que queremos es generar transformación desde la base, ¿no? Entonces, fijáis aquí, ¿no?, la primera vez que lo hicimos, que además hubo que cambiarlo todo porque llegó el COVID, entonces tuvimos que pasarlo todo online, ¿no? Y ahora, bueno, ¿no?, decir, bueno, vamos a empezar a abordar, y entonces hicimos un webinar. Todo esto lo podéis recuperar, está en el canal de YouTube de ECOM, todo lo que hacemos es en abierto, ¿no?, con Sara Ortiz, también de Colectivo Punsis, ¿no?, y era el urbanismo feminista, ¿no?, para una movilidad accesible con perspectiva de género, ¿no? Es decir, vale, queremos unir estos dos mundos, nos tenemos que empezar a formar, ¿no?, tenemos que empezar a conocer los diferentes discursos para construir esto que esté todo junto, ¿no? Y más allá de eso, era, bueno, ¿no?, de poner en valor los conocimientos y la experticia de las mujeres que ya se están dedicando a temas de movilidad, ¿no?, desde las entidades a la parte de la administración pública, con lo cual nuestras mesas redondas y demás intentamos que la mayoría, o sea, como mínimo que sea paritario, esto ya siempre, ¿no? Pero en este tipo de proyectos es como, bueno, vamos a poner en valor todo el trabajo que están haciendo las mujeres de las entidades y la administración, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a juntar cosas, 2021, 2022, ¿no? Fuimos, ¿no?, como entrando más allá, ¿no? Es decir, hablábamos, ¿no?, desde el tema de superillas y cómo compramos la mirada de género, el tema de la movilidad ciclista, desde la perspectiva también inclusiva y teniendo en cuenta el sesgo de género que también hay, que justo también se hizo un proyecto de investigación, ¿no?, con Esther Anaya, de Colectivo Punsis, pero eso vino Esther Anaya también este año a hacer como la charla de, bueno, cómo pensamos los servicios y las infraestructuras y toda la movilidad ciclista con esta perspectiva de género, y que además sean inclusivas y empiecen a incorporar, ¿no?, todas las bicicletas adaptadas y demás, ¿no? Y
Por otro lado, también la necesidad de tener como referentes cotidianos. Entonces, la mesa redonda que se hizo, ¿no?, sobre movilidad ciclista, pues eran todo mujeres con discapacidad, ¿no? No paralímpicas, por decirlo de alguna manera, ¿no?, sino que se habían ido introduciendo poco a poco, ¿no?, con diferentes perfiles, y también las madres de los niños y niñas con discapacidad que también habían adaptado cosas, ¿no? Bueno, el proyecto más, que este sí que va a la raíz del tema, ¿no?, es el Ciudad Viva, el Regenerem, que ahora creo la haremos también en castellano. Que de hecho la misión de este proyecto sí que es, bueno, las mujeres con discapacidad como agentes activos en las transformaciones urbanas, ¿no? Entonces, bueno, con este proyecto, ¿qué queríamos, en cierta manera, ¿no? Pues darle la vuelta a todas estas relaciones de poder que ya se han ido comentando en relación a quién hace las políticas urbanas y de movilidad de las ciudades y desde dónde se hacen, ¿no? Es decir, cuando habéis ido, ¿no?, a algún consejo de movilidad o algún espacio de estos, ¿qué personas están ahí, ¿no? Los horarios son conciliadores, es accesible el sistema. En fin, ¿por qué hacemos este tipo de proyectos? ¿Por qué decidimos lanzarnos, ¿no?, a hacer esto, ¿no? Pues bueno, por la falta de mirada esta, ¿no?, interseccional, uniendo la parte de accesibilidad más la parte de género, la falta de coordinación entre muchos planes. Estaban haciendo, pues ahora hacemos una marcha exploratoria no sé dónde, y ahora hacemos otra diagnosis de accesibilidad por no sé dónde, y era como, bueno, y si intentamos, ¿no?, coordinar las cosas. Luego todo un tema de desigualdad territorial, el tema de trabajar en base a mínimos, que ya se ha comentado, la desconexión o desconocimiento hacerse entre colectivos, entidades, ¿no?, que dices, bueno, en el fondo estamos defendiendo lo mismo o tenemos muchos puntos en común, pero nunca nos hemos sentado a una mesa para ver cómo nos juntábamos a la hora de, pues, ¿no?, defender municipios mucho más vivibles, ¿no? Y luego, allí en Cataluña hay una iniciativa que es On son las donas, que es donde están las mujeres, que era para reivindicar también, decir, bueno, las mujeres con discapacidad ya estábamos transformando las ciudades. O sea, esto no es nuevo, ¿no? Ya ha pasado con la historia, esa parte de historia negada, ¿no?, de a la hora de hacer las relatorias, pues bueno, es la perpetuación, ¿no?, a veces de las relaciones machistas y patriarcales también dentro del colectivo, ¿no? Y aquí ponía un montón de imágenes de un montón de compañeras de diferentes territorios con diferentes discapacidades, ¿no?, que están siempre ahí promoviendo toda esta transformación, ¿no? Bueno, los ámbitos de actuación del proyecto, como comentaba también Nieves, en los entornos, ¿no?, de la convivencia, pues este proyecto tiene diferentes ejes que están basados también en el Manual de Urbanismo de la Vida Cotidiana feminista, ¿no?, del Ayuntamiento de Barcelona y otras informaciones que me he recopilado, ¿no? Entonces tiene como 5 ejes, ¿no? Ciudad jugable y coeducadora, es decir, trabajar también la igualdad de género desde la infancia. Ciudad habitable, que tiene que ver con el derecho de la vivienda, cómo son estas viviendas y cómo se relacionan. La ciudad activa proveedora, ¿no?, que tiene que ver con, ¿no?, hablamos mucho de la ciudad de los 15 minutos, pero ¿dónde están las tiendas que puedo entrar a comprar? ¿No? Esos equipamientos, ¿dónde están? Si son accesibles. Ciudad sostenible y conectada, que está mucho más vinculada con las políticas de movilidad. Y ciudad cuidadora, que es, ¿no?, como visibilizar y poner en valor los cuidados, no solamente en el entorno, sino en los procesos, ¿no? Y este proyecto lo que hacemos, ¿no?, tiene también estos ejes porque trabajamos sobre las 5 temáticas que consideramos que se deben abordar cuando se habla de urbanismo, de cómo construir la ciudad, ¿no?, las 4 esferas de la vida cotidiana: las actividades productivas, las reproductivas, la comunitaria y la personal. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Empezamos, ¿no?, con unos debates también para poner en situación, ¿no?, estos diferentes ejes, ¿no?, ciudad jugable y coeducadora, ciudad cuidadora, habitable, ¿no? Ya salieron grupos motores también para bueno, cómo pasamos a la acción, o sea, porque es lo que decía, ¿no? Lo que nos dedicamos es, hacemos capacitaciones o webinars para coger información para aprender, ¿vale? Pero las mujeres con discapacidad nos organizamos para, ¿no?, en cada municipio y donde estemos, por generar esta transformación, ¿no? Luego ya el año pasado cogimos un eje más específico basado en las demandas, sí, que habían de muchas madres, ¿no?, que además ahora me gustaría, ¿no?, ponerlo en valor, se está moviendo mucho, ¿no?, el tema de ciudad jugable, ¿no?, Barcelona, para todo el mundo, ¿no?, y se ha vuelto a obviar, ¿no?, que esto no cayó del cielo. O sea, esto fueron 3 madres impulsando, ¿no?, las áreas de juego inclusivas, ¿no?, Marie Pierre, Ana Mourelo y Noemi Font. Bueno, ¿hacia dónde vamos? 2022-2023. Estamos muy contentas
porque vamos a poder ampliar parte del proyecto también a nivel estatal, con lo cual queremos seguir promoviendo grupos motores por ejes temáticos liderados por mujeres con discapacidad, seguir fomentando estas alianzas y trabajo en redes en los territorios, ¿no? Seguir capacitándonos y empoderándonos para transformar, y también todo el tema, nos hemos dado cuenta que damos financiación para sostenerlo, pero que una gran parte, ¿no?, que va con autogestión. Y aquí ponía pues la gran parte de mis compañeras, ¿no?, de Junta y del equipo técnico, porque hoy estoy aquí explicándolo, pero es que esto no sería posible sin el trabajo de todas. Y bueno, voy a tener que saltar muchas cosas. El trabajo desde dentro de la entidad, bueno, comentaros que incluir la igualdad de género en las entidades no es fácil, hay muchas resistencias fuera y dentro, esta negación de la desigualdad interna, esto si queréis luego lo hablamos tomando el café, ¿no? Y el hacia afuera, ¿no?, todas estas alianzas, ¿no?, que os comentaba con los diferentes movimientos, reconocernos como iguales desde las diferencias, ¿no?, los feminismos son plurales, ¿no?, la accesibilidad de los espacios y también de los procesos, ¿no? Si queremos construir juntas, tenemos que hacer que ese espacio en lo que vamos a construir también sea accesible y el proceso también lo sea, ¿no? La sororidad entre todas, ¿no?, porque al final todas estamos recibiendo violencias machistas, sobre todo cuando estás más en ámbitos masculinizados como es el urbanismo y la movilidad. Y de aquí pues también se acaba el grupito, ¿no?, de mujeres en movimiento a nivel estatal. Y bueno, también ver que hay muchas de las cosas que se han comentado. 13:40. Lo de seguridad, ¿no?, nos dábamos cuenta que eran demandas históricas, ¿no?, la parada demanda del autobús, ¿no?, el tema de la iluminación, que tenía mucho que ver con la accesibilidad, ¿no? Y voy como cerrando, ¿no?, que cuando hablamos de poner la vida en el centro de las políticas urbanas, también en el activismo. No estamos defendiendo mucho esto porque estamos desde las entidades y el tercer sector reproduciendo los mismos patrones machistas y patriarcales con los que supuestamente deberíamos romper, ¿no? Y justo este año lo que vamos a abordar, ¿no?, es cómo incorporar esta perspectiva de género dentro de las entidades con filo a la agulla, ¿no? Y que todo esto que os contamos implica salir de la zona de confort y cuestiones y privilegios, que cuando nos dicen, bueno, es que ahora esto no toca porque ha salido una crisis, dices, bueno, lo cogía también a Judy Hillman de, bueno, y si no es ahora, ¿cuándo? Porque nunca es momento, ¿no?, para trabajar la igualdad de género. Y lo dejo aquí, 14:34, récord. Muchísimas gracias a todos, me he saltado muchísimas cosas, pero si no, en turno de palabras o después, pues lo comentamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse, por esta perspectiva tan amplia, por animarnos a ser más activos, a salir de la zona de confort. Y bueno, ahora vamos con la tercera intervención. Rosana Rodrigo nos va a contar su experiencia como mujer con discapacidad en el entorno. No sé si se van a quedar aquí. Al principio habríamos hablado de cambiar de sitio, pero vais a estar aquí. Vale, muy bien. Pues adelante cuando queráis. ¿Me escucháis? Vale. Bien, empieza. Hola a todos. Antes de empezar, quería dar las gracias por la invitación de hoy. Y bueno, empiezo. Mi nombre es Rosana y mi signo es este. Soy una mujer sordociega. Y os voy a explicar un poquito que la sordoceguera es una discapacidad única que combina problemas visuales y auditivos. Las personas con sordoceguera tenemos problemas en el entorno, en la comunicación. Yo soy sorda de nacimiento y nací en una familia de personas oyentes. Es un tema bastante importante a la hora de contar mi experiencia. Mi primer problema de comunicación y de accesibilidad fue en el colegio. Yo estudié en un colegio oralista. En este colegio la lengua de signos estaba prohibida.
Y en algunas asignaturas eso nos generaba algún tipo de problemas, porque si el profesor se ponía de cara a la pared y a nosotros nos daba la espalda, nosotros no podíamos acceder a esa lectura labial que nos habían enseñado. Con lo cual teníamos bastantes problemas y barreras en la comunicación. Tiempo después llegaron al colegio 3 alumnas que venían de otro centro que sabían lengua de signos. Y ellas me enseñaron a comunicarme con la lengua de signos. Pero claro, todo esto a escondidas. Y yo aprendí a comunicarme de forma bimodal. Actualmente... Perdón, fallo del intérprete. Vale, actualmente yo utilizo la lengua de signos y esto me hace sentir muy bien. Anteriormente yo me sentía muy frustrada, agobiada y yo no era consciente, era inocente de que tenía una identidad diferente a la que me habían enseñado, que mi identidad no era de oyente, realmente mi identidad era de persona sorda. Con el tiempo, cuando yo terminé, fui a estudiar al instituto y en ese centro era la única persona sorda que había en el aula. Que eso también era un problema porque estaba completamente aislada. Por ejemplo, cuando tocaba el recreo, yo me sentaba sola mientras el resto de mis compañeras o compañeros jugaban. Yo me sentía en soledad. La única forma de comunicación adecuada para mí que yo tenía era cuando el colegio terminaba, cuando el instituto terminaba, porque me iba con mis amigos sordos a jugar y ahí sí me podía comunicar de una manera plena y completa. Hubo una época en la que yo me sentía muy torpe porque me caía, me daba golpes, tenía faltas de equilibrio y por la noche no veía bien. Y tuve que dejar de hacer un montón de cosas que me gustaban porque realmente eran para mí un peligro. Más o menos a la edad de 18 años, fui al médico porque todo lo que anteriormente había contado me hacía sentir un poco mal y en el médico me hicieron una serie de pruebas y me descubrieron que tenía síndrome Usher, que era del tipo 1. Y a partir de ahí, lógicamente, mi vida cambió por completo. Yo tenía muchas dudas de cómo iba a afrontar mi vida o de cómo esta situación iba a influir en mi vida. Claro, yo anteriormente era la única persona de mi entorno que era sorda, pero es que además ahora también era ciega y eso me generó muchas dudas, inseguridades y dificultades. Posteriormente, a esta situación, también tuve bastantes problemas en el entorno laboral a la hora de la comunicación.
porque además mis problemas de visión iban empeorando, mi campo visual se iba reduciendo más y más, y si no había un buen entorno o una buena iluminación, no podía comunicarme bien. Por ejemplo, recuerdo una situación en la que tenía problemas de comunicación con mi jefe y gracias a un cambio estructural en la empresa entró una mujer que era responsable de nuestro sector y yo le expliqué mi situación. Le dije que era una persona sordociega y que tenía problemas de visión y de audición. Yo me ofrecí a enseñarle lengua de signos con el objetivo de tener una mejor comunicación en el trabajo. Mi jefa aceptó, en ese momento aceptó, y lógicamente la comunicación mejoró mucho. Mis compañeros en ese centro de trabajo eran sordos, incluso ellos estaban muy agradecidos a que yo hubiera tomado esa decisión y tener el valor de afrontar la situación para explicar que necesitábamos tener una mejor comunicación porque si no, no podíamos realizar bien el trabajo. Con lo cual, al realizar esa labor, la responsable, tanto yo como mis compañeros, nos sentimos muy arropados en ese entorno porque teníamos una mayor accesibilidad a la hora de la comunicación y de realizar nuestro trabajo. Y eso nos daba mucha más comodidad. Yo continué en este trabajo hasta que me quedé embarazada. Tengo 2 hijos. Y cuando yo le conté esta noticia a mi familia, no se la tomó nada bien. No les gustaba. Porque mis padres solo veían problemas y dificultades ante esta situación. Mis padres solo podían pensar cómo yo, siendo una persona sordociega, podría cuidar a mis hijos y además teniendo un marido sordo. Es cierto que fue una época difícil y muy dura. Claro, vosotros imaginaros, madre primeriza, pero es que claro, además, añadamos la discapacidad y la época. Es cierto que recordando fue una situación maravillosa y una época muy bonita y no cambiaría nada. Recuerdo, por ejemplo, una situación que era lo que más difícil me podría surgir, que fue las visitas médicas.
porque realmente yo siempre iba con un familiar al médico, nunca me enteraba en el momento de qué ocurría o qué situaciones estaban pasando, porque no iba con un intérprete, iba con un familiar. Y siempre al salir se me hacía un resumen de lo que había dicho el médico y yo me enteraba de la vida o de las enfermedades de mis hijos a base de resúmenes. Y esto era una situación insostenible. Con el tiempo descubrí que había una empresa que ofrecía servicios para las personas sordas. Te ponían un intérprete de lengua de signos para cubrir servicios de abogados, reuniones de colegio, ir al médico. Esto para mí resultó una puerta enorme y estoy muy agradecida a esa situación, porque si no hubiera descubierto eso, mi vida no hubiera cambiado. Por ejemplo, una cosa que quería también comentaros es, estáis viendo el bastón, que es rojo y blanco. Me gustaría comentaros y aprovechar esta charla también para explicaros que siempre que veáis un bastón de este tipo, sepáis que es un identificativo de persona sordociega. Esto era otra de las cosas que yo quería contar en la charla, que me parece muy importante. No, continúa. A mí me costó bastante aceptar la situación del bastón. Porque, bueno, es real que es un apoyo para mi movilidad, es un sistema de apoyo a mi movilidad. Pero claro, realmente el no usarlo generaba un peligro tanto para mí como, por ejemplo, para mis hijos. Recuerdo una situación que nos pasó en el metro y, claro, mis hijos eran pequeños y yo los llevaba de la mano. Íbamos en el metro y llevaba a mi hijo pequeño de la mano y mi hija quería todo el rato, constantemente, soltarse de la mano. Yo le decía que no y ella sabía que mi campo visual era reducido y que no se podía soltar porque si no yo podía perderla de vista. Bajamos del vagón y en el momento en el que llegamos a las escaleras mecánicas, ella en su rabieta se soltó y los tres nos caímos al suelo. Porque, claro, entre mis problemas de equilibrio, iba con un niño, ella se suelta, los tres nos caímos. Eso me generó muchísima preocupación y me di cuenta de que tenía que hacer algo en mi vida para solucionar este tema. Entonces, lo que hice fue pedir ayuda, fui a la trabajadora social y ella fue quien me aconsejó que utilizara un bastón. Yo no me lo tomé muy bien, la verdad, y me costó bastante. Estuve practicando 6 meses con el bastón, pero en el momento en el que descubrí que me daba seguridad y que mi movilidad mejoraba, ahí descubrí que es un tema muy importante el uso del bastón, aparte de que nos da visibilidad.
Vale, pues como se ha terminado el tiempo, que muchas gracias. Mi historia es larga y bueno, pero ha sido una experiencia muy bonita y bueno, como resumen, al final acepté mi discapacidad, acepté que soy una persona sordociega y ya está. Muchas gracias, Rosana, por compartir tu experiencia con todos nosotros. Creo que ha sido muy enriquecedor y nos ayuda a comprender la importancia que tiene el diseñar los entornos, el hacer que puedan ser accesibles a todas las personas. Bueno, llega el momento de las preguntas, así que, bueno, están a vuestra disposición. ¿Quién se atreve con la primera pregunta? Os acercaremos el micro en función de que levantéis o hagáis una señal para que sepamos. Bueno, vamos a ver, es la primera mesa de la tarde, a lo mejor nos cuesta romper un poco el hielo. Qué poco valientes, ¿eh? Rosana, yo te pido... No, Monse, que le hagas una pregunta a Rosana. Pues en base a lo que nos estaba contando y temas que también le daba vueltas, es si ella considera que en algún momento las mujeres con sordocieguera pudieran necesitar, ¿no?, algún otro tipo de apoyo por cuestiones de roles de género ¿no?, y por propia experiencia como mujer, que pudiera ser diferenciada de los hombres de su colectivo, ¿no?, o a nivel también de, ahora que estábamos trabajando temas de protocolos, ¿no?, de acoso en transporte público y ¿no?, los indicadores de seguridad, me hacía gracia porque discutíamos de no tienes que ser ver y ser vista, oír y ser oída, ¿no? Eran como de los indicadores de seguridad del entorno urbano. Entonces me cuestionaba un poco eso, ¿no? ¿Cómo le podemos dar la vuelta, ¿no?, a todo esto, ¿no?, cuando se aborda el tema de la seguridad en el entorno urbano de manera o no diferenciada del resto. No sé cómo, o sea, cuál es su opinión o cuál es su percepción. No sé si me he ido por las ramas, pero... Rosana, pues cuando tú quieras. Bueno, es un tema difícil. Por ejemplo, dependiendo muchas veces de las edificaciones, las ventanas, por ejemplo, nosotros todos sabemos que las ventanas muchas se abren así y para nosotros fue un gran descubrimiento cuando descubrimos que las ventanas se podían comprar y poner de forma abatible, porque eso evitaba que nos diéramos muchos golpes a la hora de hacer, por ejemplo, una ventilación en casa. Por ejemplo, en el ascensor, el tema de los botones, de las teclas. El braille es muy pequeño, a veces no se siente, no se nota bien. Debería de hacerse mucho más grande para a la hora de tocarlo y con el tacto que fuera mucho mejor, más legible. Ah, vale. Por ejemplo, otra cosa que en los edificios nos genera muchas veces un peligro es el tema de los extintores, que vamos andando y nos pegamos cada golpe con los extintores tremendo.
que, por ejemplo, se podrían hacer como habitáculos específicos que nosotros podamos denotar con el bastón. Hay muchas situaciones que es que no son nada accesibles, pero es una situación muy parecida a la nuestra, a las personas que tienen silla de ruedas, que la accesibilidad es prácticamente nula. Evidentemente, sí. Es necesario tener en cuenta las necesidades de todas las personas, tanto sean necesidades físicas como sensoriales o cognitivas, ¿no?, para diseñar esos entornos. Bueno, muy bien. Yo creo que como vamos un poquito retrasados con respecto al tiempo y parece que no hay ninguna otra pregunta de parte del público, pues vamos a dar paso a la segunda mesa. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y hasta la próxima.